Teoría científica para demostrar que el marxismo en materia económica se puede aplicar a la naturaleza y se puede llevar a saber que es falsa. ¿Por qué el marxismo es una teoría que es falsa? Muy sencillo. En el universo existen galaxias que se crean. No las hace ningún dios. Se forman por acumulación de polvo y demás sustancias que con el proceder de los siglos va aumentando su volumen, su masa, y al final van apareciendo estrellas, planetas y demás astros que van conformando su ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el marxismo? El marxismo dice algo así como que, bueno, que hay que hacer una revolución de los medios de producción para que sean los, digamos, proletarios los que manden. Eso es una reversión de la naturaleza, es decir, los entes germinadores en la economía son aquellos que tienen un poco más de capital. Los que no tenemos suficiente, pues igual no podemos llegar a desarrollar una gran empresa. Lo mismo que en el universo hay fuerzas, campos que son originados por la energía materia dentro del espacio-tiempo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos al campo, como estoy ahora, y sembramos una semilla de algo, a través de esa semilla germina luego una planta, un fruto, que antes no existía y se ha hecho más grande. Lo mismo sucede con el capitalismo, es decir, lo que ocurre es que yo, con una porción muy pequeñita, he llegado a conseguir algo más grande, que es lo que se hace con la acumulación del capital. Ahora bien, cuando existe una persona que tiene el interés en invertir, por ejemplo, en la naturaleza, en dejar una semilla y plantar un árbol, es porque sabe que tiene que hacer una serie de trabajos. Primero, comprar la semilla u obtenerla. Son los factores de capital o factores de producción. Luego, el tiempo, es decir, esperar el retorno de la inversión. Y al final, cuando brota el fruto, el árbol, la planta o lo que sea, o la flor, ha surgido un tiempo en el cual se ha madurado esa inversión. Pues eso sucede en la práctica, en la economía. Es decir, el marxismo, como decían algunos también socialistas utópicos como Saint-Simon, venían a decir como que, bueno, que cada uno sea libre de hacer lo que le dé la gana. Decía este utópico que si le daba al ser humano por plantar rosas, aunque no fueran productivas, era su libertad para hacer. Bueno, pues esa libertad utópica efectivamente lo es, porque realmente para hacer brotar buenas, digamos, plantas y no malas hierbas, tienes que ejecutar una, digamos, acción creativa, que es la de invertir tu tiempo y tu capital. En el universo nada brota de la nada. Es decir, incluso si podemos definir lo que es el universo, podríamos fragmentarlo en tres regiones bien definidas, que son la energía que existe y materia, que podemos ver, que representa igual un 5% más o menos. Luego está lo que los físicos ahora dicen materia oscura, que puede ser un 20 más o menos por ciento. No sabemos muy bien lo que es, pero puede ser antimateria o antipartículas, de las que tenemos en lo que podemos ver, apreciar, medir y observar. Y luego nos queda la energía oscura, es decir, si el espacio-tiempo está rellenado de esas tres regiones, por decir una manera, de lo que es la fisis, la naturaleza, ¿dónde está la nada? La nada no existe. Antiguamente se pensaba, en tiempos hasta de Maxwell, que el éter newtoniano rellenaba, digamos, todo el espacio-tiempo, era como un medio vehiculador de la energía-materia. En aquellos tiempos la energía y la materia estaban separadas. Se condensaron y encajaron con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que para que exista un ente aglutinador, tiene que existir algo que sea capaz de hacer la inversión. Invertir quiere decir cambiar algo es decir, yo primero gasto un capital o un dinero
en procurar una semilla para plantar en el campo. Es decir, antes de obtener la ganancia, yo como capitalista lo que hago es comprar una sustancia que se llama semilla, plantarla en el campo, y de ahí hay un tiempo en el cual madura esa planta. Ese periodo de maduración, ese periodo de inversión, es el que me hace a mí retornar lo que es, pues, una planta, o un árbol, una fruta, algo que yo pueda aprovechar. Y realmente mi capital, mi tiempo inversor, no puede ser para nada. Es decir, lo tengo que hacer para producir algo que satisfaga mi necesidad. Es decir, yo no voy a plantar semillas allá a lo tonto para que broten malas hierbas. Tengo que cuidar la siembra, tengo que cuidar el proceso, tengo que regar la planta o el árbol, lo que sea. Pues esto pasa en la sociedad capitalista. Es decir, si tú tienes una empresa y tú creas los factores de producción, los bienes de capital, etcétera, y contratas gente, digamos que tú eres el propietario y la plusvalía de lo que tú obtienes al vender un producto no puedes repartirla con los demás operarios o gente que tienes contratada, porque entonces tú serías un tonto que estás utilizando tus factores productivos, tu capital, para regalárselo a los demás, sin ellos haberlos aportado. Entonces, la teoría de la crítica de la plusvalía marxista es una falacia. Es más, estoy demostrando que es una falacia hasta incluso en la naturaleza. Porque la naturaleza, el cosmos, va generando por sí mismo elementos más pequeños a otros mayores. Y no todos tenemos la capacidad de generar esa plusvalía. Porque si no tenemos los factores productivos ni los bienes de capital, tenemos que ser empleados de esa empresa. Es decir, siempre habrá ricos y pobres. Y las clases sociales, en un principio, surgieron de forma espontánea cuando apareció el Estado. ¿Por qué? Porque los primeros agricultores, ganaderos, cuando pasó la economía de, digamos, la caza y la pesca, que era el paleolítico, al neolítico era la planificación excedentaria, es decir, saber que tú puedes obtener unos beneficios de la recogida de la agricultura y poderlos almacenar para cuando haya, por ejemplo, un periodo de escasez, puedas comer, y no como en el periodo anterior, que tú tenías que estar supeditado al hambre o a la necesidad momentánea de tener que ir por ahí a cazar un bisonte o lo que sea, porque si no, no tenías comida, pues no es lo mismo. Eso no era una organización social. Pero cuando surge la organización social, es decir, cuando el hombre ya pasa del clan, pasa de la tribu, pasa a una sociedad en la cual hay dependencia y una estructura jerárquica, al principio se montó de manera espontánea, porque es que las sociedades primitivas, neolíticas, tenían miedo de que vendrían otros pueblos nómadas, que todavía existían ganaderos, que les podían robar todo lo que tenían en la ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Fortificarlas. Se especializaron las personas, unos eran los líderes, porque valían para defender la ciudad, tenían carisma, otros eran los brujos, los que, bueno, pues empezaban con lo de la religión, que así nos salvaremos de los malos espíritus de la gente que igual nos roban, nos vienen aquí a atracar y a robar y a matarnos a todos. Otros eran, pues yo que sé, artesanos, otros eran agricultores. Es decir, las sociedades, en un principio, crearon las clases sociales de manera espontánea, y el Estado surgió también de forma espontánea. Es decir, el Estado es algo intrínseco en la naturaleza de sociedades avanzadas, donde aparecen también las instituciones, como la familia, la ley, la policía, el ejército. Esas son instituciones, ¿vale? Lógicamente, en periodos anteriores, en el Paleolítico, no existían esas instituciones, no existía el Estado. Pero en toda sociedad avanzada, desde Mesopotamia, pasando por Egipto, porque claro, eran dos sociedades más o menos paralelas en el tiempo, en las cuales existieron las primeras aglomeraciones de personas. ¿Por qué? Porque se redujeron
digamos, las temperaturas tan bajas que existían no se redujeron, se aumentaron las temperaturas, había una creciente fértil en los ríos Tigris y Éufrates, y digamos que ahí la gente empezó a desarrollarse, a expandirse socialmente, y tuvieron necesidad del Estado, de la ley y del orden. Entonces, los anarcocapitalistas que dicen que eso existió alguna vez, pues realmente el anarcocapitalismo es una miseria intelectual que no tiene razón donde afrontarla, porque encima ahora mismo, por ejemplo, Milei, que es presidente de Argentina, dice que es anarcocapitalista, no cree en el Estado y está de presidente de gobierno, que me parece muy bien. Sus políticas de hacer reducción del Estado me parecen correctas. Es decir, el Estado debería de centrarse en disminuir los impuestos, porque los Estados son entes acumuladores de dinero que no es suyo, que manejan a veces de malas formas y no rinden cuentas a nadie, que no es como la empresa capitalista, donde un señor invierte, crea y traspasa su capital para formar empresas. Por lo tanto, hay que distinguir entre lo que es un Estado gobernado por burócratas a un Estado gobernado por técnicos que sepan realmente hacer una buena función empresarial. Y la mejor función empresarial que puede hacer un Estado es manejarlo como si fuera una empresa, es decir, con medidas econometristas. No como dicen los anarcocapitalistas, que es que la economía es una ciencia social y no se puede evaluar ni se puede saber exactamente las variables porque no están dadas, tal y cual. Sí están dadas, lo que pasa es que hay que estudiarlas. Incluso la Reserva Federal de Estados Unidos, si hubiera un poco más de control, se podría tasar. ¿Por qué? Porque existe la manera de hacerlo, es decir, la macroeconomía, que es la ciencia que inventó Maynard Keynes, que alguna cosa hizo bien, pues dice que algunas variables macroeconómicas, si se estudian, se pueden hacer proyecciones para que, digamos, el Estado, la gente viva mejor. Eso es una gran aportación que hizo Maynard Keynes. Que luego sus políticas estuvieron más centradas a valorar a los políticos y tal en aquella época porque él también era un político, pues me parece muy bien, pero yo no comparto sus doctrinas. Es decir, la doctrina del keynesianismo hoy en día tiene muchos fallos. ¿Por qué? Porque se centra en los políticos. Él era un político también. Estudiando su vida, él perteneció a un partido político y veía a los políticos como los salvadores del Estado. Claro, ¿qué pasó? Que él vio la crisis económica de 1929. Y realmente esa crisis fue catastrófica para la economía mundial y para el capitalismo. Mientras, por ejemplo, la URSS estaba con Stalin y estaba subiendo puntos en el PIB, la economía occidental estaba cayendo en picado. ¿Por qué subió tanto la economía de la URSS? Pues no es porque Stalin lo estaba haciendo muy bien, no. Era porque pasó de una agricultura netamente agrícola, ganadera, a una economía basada en el sector industrial. Industrializó el país. ¿En base a qué? En base a tener a todos como esclavos. Porque sacaba de los gulags para hacer un pantano, y se los cargaba allí mismo del esfuerzo que hacían, incluso sin poder, tenían que estar trabajando porque eran esclavos o presidiarios. Y así es como se industrializó tan rápidamente la URSS, en base a un ladrón de bancos que en 1907 junto con Lenin robaron un banco, eran ladrones, atracadores, gente mala, y luego pues muchas teorías dicen que esa gente que lo hicieron muy bien. Pues no, señor, no lo hicieron muy bien. Lo hicieron en base a la esclavitud total. En la URSS, si tú, por ejemplo, replicabas un poco al líder, te liquidaban. Stalin era una persona de lo peor que hay. Stalin le llaman el demonio. Hombre, Hitler también lo fue. Hitler fue igual, exactamente igual que él. Porque los dos, con el pacto Molotov, 9 días antes de invadir Hitler Polonia, se pusieron de acuerdo para un pacto de no agresión. Y mientras, este hombre, Stalin, que algunos le tienen tanta estima, que es un dictador megalómano y encima paranoico, porque estaba paranoico perdido, pensaba que le iban a matar y tal, y mataba a cualquiera. Incluso a su guardia personal de 20 años lo mandó a Siberia también. O sea, me vengo a referir que era un loco y un paranoico. Bueno, lo que estamos diciendo, atacaron entre los dos Europa. O sea, que no vengan diciendo algunos ahora que no se quede que Stalin fue un grande. Stalin fue un hijo de puta y igual que Hitler. Fueron dos grandes hijos de puta que decidieron repartirse Europa con el fascismo y con el comunismo, porque son las dos caras de una misma moneda falsa. El anverso y el reverso son la misma escoria intelectual. El fascismo y el comunismo para mí desde los 14 años es exactamente lo mismo. Es decir,
Un grupo de personas quieren controlar al pueblo y lo hacen de manera dictatorial, teniendo a toda la gente bajo sus órdenes. China, por ejemplo, con Mao, pues era comunista. Realmente era un sistema que fracasó estrepitosamente. Con el gran paso adelante de Mao, ¿qué sucedió en China? Pues que se murieron 70 millones de personas, señores. Fue la mayor matanza que ha habido en la historia. Un tiparraco porque le dio por el comunismo y se cargó a 70 millones de personas. Por sus políticas económicas, sus hambrunas y sus purgas. A los profesores, cuando estaban dando clase, con eso de que había que quitar las clases sociales, mandaba a miembros del partido a reírse de ellos, a ridiculizarlos. A los que tenían algún capital les robaron todo. El comunismo es un robo social. Lo único que hacen es apropiárselo una serie de granujas y ladrones para que lo disfruten otros en vez de los que realmente se lo han ganado de alguna forma. Hombre, no siempre los capitalistas se lo ganan de buenas formas. Por ejemplo, los traficantes de drogas o los que tenían negros de esclavos en el siglo XIX en América, pues esa gente no se ganaron el dinero decentemente. A ver, todos los capitalistas que ha habido no han sido personas nobles ni decentes. También vamos a decir la verdad. Pero eso de que los ricos no entrarán en el reino de los cielos, esas bobadas que dicen ahora los curas, son chorradas. Eso son teorías absurdas. Es más, yo que he leído más o menos la Biblia nueva, el Nuevo Testamento, lo que veo es que es una especie de maoísmo. Es decir, la Biblia es un maoísmo. Es una doctrina maoísta. Porque le dice Jesús a un nuevo rico que se quiere unir: ¿qué tengo que hacer para entrar en el grupo de Dios? No sé qué. Le dice, tienes que hacer el bien, tienes que portarte bien, y aparte, ¿qué más? Bueno, tienes que dar todas las riquezas a los pobres. Bien. Si un rico le da las riquezas a los pobres, ¿qué es lo que ocurre? Que todos se quedan pobres, ¿o no? Porque si tú tienes capacidad de hacer empresas o invertir y se lo das todo a los pobres, al final todos se quedan pobres y nadie tiene dinero. ¿Cierto o no cierto? Bueno, la Iglesia, hay muchas teorías, yo he leído mucho. Sinceramente, en el Corán dice que Jesús escapó. Yo no soy islámico, no creo para nada en Alá ni en Aló, pero eso que dicen en el Corán tienen toda la razón. Jesús fue un profeta y se escapó de la cruz, ni más ni menos. Eso fue lo que pasó. Ese hombre no murió en la cruz. Moriría otro parecido, ni anduvo en el lago Tiberíades, ni resucitó a muertos, ni él mismo se resucitó porque no murió. Se escapó de allí porque le querían matar los zelotes. Es una cosa que ustedes nunca van a saber, pero yo lo he leído por ahí. Y por eso está la cosa de la Biblia, porque claro, vieron a una persona que murió en la cruz que se parecía que era un primo, alguien que se parecía a él. Y ya sacaron la leyenda luego. Algunos que dicen que escribieron, que por otra parte hay libros por ahí bien escritos que dicen que en el siglo IV es donde se redactaron los evangelios, sencillamente para que Constantino I tuviera más poder en el Imperio Romano, porque había 4 Césares y él quería aglutinarlo todo. Eso léanlo ustedes. Se llama Año 303, inventan el cristianismo, de Fernando Conde. Y este hombre ha estado 25 años de su vida viendo fuentes bibliográficas genuinas y se ha dado cuenta que eso que era una mentira. Lo que pasa que, claro, porque lo diga yo, porque lo diga él, la gente va a seguir creyendo. A mí me parece muy bien que la gente crea. Es decir, yo no estoy en contra de las religiones. La gente igual necesita la religión para, no sé, para su reflexión personal. Si tú te sientas a gusto bien con la religión, yo no soy quien para decirte que no creas. ¿Me entiendes? Pero lo que te quiero decir es que abras un poco la mente y te des cuenta que a lo mejor eso que estás leyendo no es cierto. Al igual que yo, por ejemplo, pues sí, de pequeño estudié en el instituto que fuerzas igual a masa por aceleración, y resulta que más adelante, cuando estudié la carrera, me di cuenta que fuerza masa por aceleración, a veces, no siempre. Por ejemplo, en un cohete que va para la Luna, si pierde masa, esa fórmula no vale. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? ¿Fuerza es igual a masa por aceleración? Pues no. Fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento en el tiempo. Entonces ya no es la misma ley. Quiero decir con esto que muchas veces la gente lee cosas, sobre todo relatos bíblicos, y al final te das cuenta que todo eso es un montaje. Ahora bien, que es un montaje que le viene bien a muchas personas. Es decir, hay gente que vive bien a base
desengaño. Ahora, si a ti te satisface estar engañado y te sientes bien con eso, ¿por qué te voy a quitar yo las ganas de que estés engañado? Yo no sé quién para decirte a ti lo que tienes que pensar ni lo que tienes que no pensar. Yo solamente te digo lo que yo pienso porque lo he leído y porque hay que estar un poco más atento en esta sociedad en la cual hay tanta desinformación y tanta gana de engañar a la gente. Por ejemplo, están los comunistas en España. Ahora con esto de, no sé, parece que quieren llevarnos a una república bolivariana. Ya Zapatero tuvo negocios con Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, este hombre y todos los socialistas lo único que intentan es engañar a la gente. El socialismo es mierda. Aquí lo que hay que hacer es rebajar impuestos y que la gente gane dinero en base a lo que trabaja y no en base a dádivas del trabajo, o sea, en base a dádivas del Estado. La gente tiene que trabajar para comer. Y aquí el problema que tenemos en España es que por mucho que digan que se está generando empleo, eso lo dicen algunos medios, pero sí, se generará empleo. Pero el desempleo que existe en España es el más alto que existe en toda la OCDE, que son 38 países. Y mientras que la oferta y la demanda laborales no estén, digamos, correspondidas como el resto de países, aquí la gente vamos a vivir de malas formas. Es decir, vamos a cobrar salarios paupérrimos y vamos a estar en muy malas condiciones laborales. Y esto no lo va a arreglar ninguna persona, nada más que un gobierno el cual diga, señores, aquí hay que quitar despilfarros, hay que quitar gastos innecesarios y nosotros no tenemos que estar siempre subiéndonos los sueldos. Porque con estas prácticas lo único que hacemos es aumentar el malestar a la masa poblacional de España. Y eso sucede. Eso sucede porque no va a venir nadie así. Entonces, como no va a venir nadie así, por eso muchas veces he dicho en estos vídeos que yo no voto a nadie. Porque muchos critican, por ejemplo, al conde de Romanones, que era del Partido Liberal. Pero ese hombre, para ser progresista liberal en aquella época, por ejemplo, se enfrentó a la Iglesia. Él quiso quitar el control de la Iglesia para el tema de la enseñanza pública. Y además dignificó el puesto de maestro de escuela. Por otra parte, fue el presidente del gobierno al salir del gobierno, y valga la redundancia, en 1919, cuando cayó su gobierno porque estaba en minoría, fue el que dictó la jornada de 8 horas. Dicen que era un cacique, vale, sí, que te dio adicción al poder, vale, muchas cosas. Pero en aspectos, por ejemplo, cualitativos de lo que hizo en la política, valía mucho más que todos los que hay ahora. A pesar de que, claro, le tenía mucha manía. ¿Por qué? Porque era el hombre más rico del país. Y claro, un tío tan rico, pues la gente le tiene manía. Y no le votaban muchos, claro. ¿Qué pasó? Cuando la República no le votaba ni Cristo. Estaba solo él en el escaño. Es así. Cuando estuvo la dictadura de Miguel Primo de Rivera de 1923 a 1930, ¿qué sucedió? Pues que mientras Largo Caballero, que era un socialista, defensor del obrero y tal igual, pues estaba ahí chupando el bote como secretario del régimen, que era una dictadura. Mientras el conde Romanones, por criticarlo, tuvo que pagar $500.000 de pesetas de la época, que era una fortuna. Ahí se ve dónde estaban los demócratas y dónde estaban los que nada más que querían el poder para robar. Yo no digo que ahora los socialistas sean unos ladrones, pero en aquellos tiempos socialistas, anarquistas, toda esta gentuza, eran escorias sociales. Querían la revolución en España y la hubieran llevado a cabo. Es más, si no hubiera habido la guerra civil, esto se hubiera transformado en otra Rusia soviética. Yo no digo que la guerra fuera la solución, ni tampoco la solución franquista, porque Franco fue un dictador, que tenía que haber dejado, digamos, la dictadura ya en el año 47, que se lo reclamó don Juan de Borbón y Battenberg, que es el abuelo del actual rey. Le pidió, por favor, no se quede la dictadura y por oponerse al régimen, le condenó a que no fuera rey. Eso por si no lo saben ustedes, que el rey de España tenía que haber sido el padre del rey Juan Carlos, pero por criticar al dictador se quedó sin corona. Sí, señor. ¿Vale? Tuvo la gallardía de enfrentarse al dictador, que por lo menos en eso le enorgullece. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, ¿qué hubiera ocurrido de no haber tenido aquello? Pues que nos íbamos a la anarquía. En aquellos tiempos es que había crímenes por todas partes, o sea, no sé, daba igual que fuera rojo, que fuera falangista, se mataban los unos a los otros. La sociedad estaba totalmente polarizada. No había gente sensata, ni había gente que votara ideas más o menos no extremistas. El conde Romanones tenía ideas liberales progresistas, es decir, para aquellos tiempos
que un partido que algunos llaman de derechas, que no era de derechas para nada, era un partido liberal progresista, un partido que se opusiera a la Iglesia, pues es que, vamos a ver, Felipe González le dio toda la serie de prebendas a la Iglesia Católica cuando empezó en el poder. O sea que realmente era más liberal progresista, o sea, más de izquierdas era el conde Romanones que el propio Felipe González. Eso es algo que la gente no sabe, porque no investiga, no lee. La gente es muy aborregada, nada más que te crees lo que te dicen los políticos, lo que te dice la prensa. Hay que investigar. Y cuando investigues, no te fíes solamente de una sola fuente. Porque esa fuente, ese medio de comunicación, o esa manera de pensar de línea editorial, puede ser la que le interese a unos cuantos. Porque date cuenta que en este país hay un grupo de medios de comunicación que están a favor de una ideología, otros a favor de otra, y entonces a ti te pueden lavar el cerebro. Lo que tienes es que recurrir a muchas fuentes, ser una persona observadora, sé inteligente, lábrate una cultura, piensa, cavila y que no te engañen. Porque de verdad es que a mí me da pena, la gente están en Twitter peleándose que si no sé qué, que si este, que si el otro, y al final pienso yo, vamos a ver, este hombre no se dará cuenta si va a venir este y va a hacer lo mismo que el otro. A mí me pasó con Rajoy, cuando empezó con lo de voy a bajar los impuestos, es que nos están subiendo los chuches, los chuches. Digo, este hombre no sabrá lo que es, lo que quiere decir chuches, dice los chuches. Si son las chuches, serán las chucherías, no, los chuches, bueno, no saben ni lo que decía muchas veces, bueno, es igual. Y me vengo a referir que pensé, bueno, pues este hombre pues igual hace un cambio a la política que hacía Zapatero. Pues no la hizo, no. Era tan socialista como Zapatero. Y ya es cuando pensé, digo, este país se va y yo aquí, y encima ya soy mayor y no me puedo ir a otro sitio. Así estamos. Esperando a ver si algún año viene un tío con cabeza y por lo menos tiene un poco más de dignidad democrática y trabaja para el pueblo y no para el capitalismo de Estado, que es en el que andamos hoy en día aquí en España. Porque esto es capitalismo de Estado, es decir, solamente se benefician ciertas empresas que tienen a concordatos, entre comillas concordatos, en el fondo son con Iglesia, pero yo lo digo en plan de cachondeo. Es decir, acuerdos colusorios con empresas que son las que realmente tienen pedidos gracias a eso, a que están vinculados al poder político. Y eso, pues no está bien, porque el país está muy, pero muy mal. Y eso lo sabemos en comparación con el resto de países de Europa. Es que está muy mal, incluso México tiene ahora mismo un 2,9% de desempleo, según he leído recientemente. O sea, ¿cómo puede haber en España un 11%? Eso significa que nosotros, como nación, no podemos ir al sindicato nada a quejarnos, ni siquiera a pedir más aumentos salariales. No podemos, porque funciona la ley de la oferta y la demanda. ¿Y qué es eso de la ley de la oferta y la demanda laborales? Pues que si hay mucha gente para un puesto de trabajo, tú, como puesto de trabajo, eres una mierda. Ahora, si de ese puesto de trabajo solamente hay 3, pues tú eres un grande. Entonces, al haber tanto desempleo, ya puedes ser ingeniero, arquitecto, físico, matemático, científico, no vales nada. No vales nada aquí. Y no es porque los capitalistas hagan mal ni nada, que no son unos ogros que te van a comer, no. Es por la situación política y económica que se han cargado este país y ya está. Este país, no sé quién, ha dicho que tenía que ser un país de camareros, sector terciario, y que todo el mundo tuviera bajos salarios, y en eso estamos. Pero el problema es que aunque tengamos bajos salarios, tampoco atraemos la inversión extranjera. Porque si, por ejemplo, en Alemania hay una fábrica, y allí cobra mucho más, ¿por qué no viene un tío de Alemania y nos dice, pues vamos a montar aquí una empresa? Pues tampoco vienen. ¿De acuerdo? Entonces en eso dices, vamos a ver, si tenemos una atracción porque somos las personas que menos cobramos dentro de la Unión Europea, como quien dice, bueno, sí, Portugal igual gana menos, pero vamos, quiere decir que también tienen un ajuste diferente de sueldo, salario y tal. Pero vamos, que somos de los más bajos de salarios, nos hemos quedado estancados desde el año 2007. Por las políticas lumbreras de Zapatero. Ya sabemos lo que hizo. Repartir un cheque blanco a todos los ayuntamientos y ala, el plan ZP. El plan ZP, le digo yo el plan E. Yo le llamo el plan ZP. Es lo mismo. Que era dar un cheque en blanco a los ayuntamientos para que hicieran rotondas con, no sé, con la figura de un tío de los socialistas, o por ejemplo campos de tercera regional en Málaga para que tuvieran ahí
hierba artificial. En eso se gastaron el dinero. Los ahorros que tenemos bastante ahorro en aquellos tiempos, en 2007. Quiero decir, ahorros en función del PIB. Bueno, pues se cargó todo. Zapatero negó la crisis, hubo un escándalo monumental, ya casi nadie se acuerda de aquello. Luego vino Rajoy, más de lo mismo, ahora viene parecido, y así estamos. España está, yo digo, no en la miseria, pero en una situación bastante incómoda. Y nos estamos quedando atrás en materia de competitividad, en materia de productividad, no tenemos casi industria. Somos muy favorecedores a que vengan gente de fuera, pero claro, vienen gente de fuera y luego ¿qué pasa? Que son mafias de África que les engañan a los subsaharianos, se montan en las pateras, vienen para acá, bueno, en pateras no, en unas embarcaciones un poco más grandes, los traen para acá, los meten y luego al paraíso, que me den de comer gratis. Muchas veces, porque si no, la otra opción es que el empresario los utiliza para tenerlos sin contrato y pagándoles una miseria. Y claro, hay ciertos empresarios que eso sí que le puede venir bien. Entonces eso es también algo que se podía abordar. Es decir, aquí hay mucho inmigrante ilegal. Hay mucha gente que se está regodeando que yo tengo una casa porque la ocupé y aquí estoy desde hace mogollón de años. ¿Y eso es normal? ¿Que una persona esté ocupando una casa que no es de su propiedad? A mí nadie me ha regalado nada. Yo la casa que tengo, vale, la heredé de mis padres y me compré otra. En sus tiempos. Bueno, otras dos. Primero compramos una, luego compramos otra y ahora estoy en esta. Pero quiero decir que, ¿qué es eso de que un tío te coja la casa y no haya nadie que le eche? Es que las leyes que hacen los gobernantes son para joder al país, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cuál es la política que va a venir mejor? ¿Un tío que venga no sé qué? Pues yo no me acabo de creer que ninguna opción luego sea la mejor. No me creo ni en el señor Sánchez, ni en el señor de Vox, en nadie. ¿Por qué no creo en el señor de Vox? Bueno, pues que este señor estuvo en un chiringuito, estuvo ganando 80.000 y pico euros al año, y ese chiringuito ni producía ni hacía. Entonces una persona que ha estado en ese puesto así, de esa manera, en un Partido Popular, antiguamente, para mí no es digno de ser tampoco presidente de España, ni tampoco es digno el que está ahora. Es decir, para mí los dos son iguales. Son personas que nada más que ahora el uno porque no sé qué de la revolución bolivariana y el otro por no sé qué de España, la bandera y tal. Mentira, hay que trabajar para el pueblo. Y una persona que está tanto apoyando a Putin, porque ahora lo encubre, y también está apoyando a Trump. ¿Y Trump qué hizo? Pues intento de derrocar la democracia en Estados Unidos. Y personas que van con esas ideas para mí están de más. Es decir, así como los comunistas son gente malvada, perversa y de lo peor que hay, los fascistas son la misma escoria. Y un tío que nada más que quiere el poder como Trump, a costa de decir que le han robado las elecciones, para mí es un elemento que es un enemigo de Estados Unidos y de la democracia. Es así. O sea, para mí esa persona es así. Y tanta amistad que tiene con el Putin y diciendo que si él llega, los países que no le hayan dado no sé qué, no les va a defender. Eso muestra la miseria moral y ética que tiene ese futuro candidato. Es decir, los políticos, la mayoría de ellos, tenían que estar vetados. Porque luego nos llevan a guerras, nos llevan a situaciones desagradables y nos llevan a hundir los países por sus malas políticas. Entonces la profesión de político tenía que ser de otra forma. Yo he dicho ya más de una vez que lo mejor sería contratar técnicos del Estado, que se sortearan de entre los mejores. Es decir, los candidatos políticos no puede ser cualquiera. No puede ser un tío que sea, por ejemplo, yo que sé, un camarero. No, porque no sabe cosas que tiene que saber para ejercitar la política. Tiene que ser una persona que sepa resolver problemas. Tampoco vale un abogado. Un abogado, pues sí, hoy en día en España nada más que son abogados y gente así. ¿Los abogados saben resolver problemas? ¿Están entrenados para ello? No. No saben. No es la profesión adecuada. Incluso el presidente de China, a pesar de ser ya un fascista, es ingeniero. O sea, dentro de, digamos, de la validez de la preparación de una persona, tiene que ser alguien entrenado para resolver problemas.
No estoy para nada de acuerdo con ese presidente por las formas que tiene ahora de gobernar. Es un fascista. Es decir, sí, ustedes dirán, ¿es comunista? Pues no, no. Está con una bandera comunista, tal y como estaba Mao, pero ahora mismo no es comunista. Es un régimen fascista, lo demuestro fácilmente. Los fascistas permiten la propiedad privada, pero todo el capital está supeditado al Estado. Es decir, AliExpress le robó a Jack Ma todo el capital, solamente por criticarle. Y ahora mismo Jack Ma, por criticar al régimen, pues estuvo desaparecido no sé cuántos meses, luego se fue a Japón a dar clases. Es decir, eso es un régimen fascista. Lo que ocurre es que China es muy lista. Dice tener un régimen comunista cuando en la práctica realiza un régimen de tipo fascista. Y lo único que está intentando es destruir nuestro orden liberal para instaurar su dictadura. Al igual que, por ejemplo, Rusia, que se ha convertido en una dictadura personal, Corea del Norte, que es una monarquía comunista, y Cuba, que es un antro que ahí, no sé lo que es eso ya, junto con Venezuela, que es un robo a mano armada que hicieron Nicolás Maduro con su hija, que tenía más de 1.000 millones de dólares y todavía dice que es que trabaje para la revolución de mi pueblo, para que vivieran mejor. Pero vosotros, ¿de qué vais? ¿A quién engañáis? Vosotros sois escoria. Venezuela es una mierda por culpa de la política. Cuba es una mierda por culpa de la política de los Castro y sucesiones que ha habido después. Y Corea del Norte es un mono que está intentando buscar una guerra también porque le da por tirar petarditos para Japón y algún día cuando pase algo a ver qué ocurre. Porque claro, manda un misilito de estos a Japón y dito que le cae a Japón en alguna parte. A ver qué pasa con el payaso. Gente así tenían que estar fuera del poder. Gente así tenían que irse a tomar por el culo. Y gente así son dictadores que no velan por su pueblo. Pero el problema de España es que Pedro Sánchez será lo que sea, que lo es. Porque para mí es un tío que no va a conseguir absolutamente nada, no va a mejorar la economía, ni va a mejorar nada. Pero el problema es que si viene otro, es más de lo mismo. Entonces deberíamos de concienciarnos que otro tipo de democracia es posible. Y de alguna forma se tendría que controlar a los políticos. Porque es que estamos en una fase en la cual viene un dictador a Rusia, se pone en plan gallito y empieza ahí a bombardear a otra nación cercana, monta una guerra y luego ¿quién ha sido el culpable? Estados Unidos, ¿sí? Ya. ¿Vale? Muy bien, buenas tardes y que hayan tenido ustedes una reflexión bastante importante con lo que he dicho. Me parece que les puedo haber iluminado algo, pero para iluminarse mejor lean por ahí, ilústrense, documentense y a ver si por lo menos ustedes sacan un poco más de conclusiones sobre todas estas cosas que he estado diciendo esta tarde.